Estudiantes, muy buenos días. Leonardo Campo, nuevamente, profesor de Física, grado 10º. Institución Educativa Gimnasio del Pacífico, Tuluá. Debes ser parte del cambio que quieres vivir en el mundo. Mahatma Gandhi. En esta oportunidad vamos a tratar de dar inicio a nuestro segundo periodo de Física, analizando el mapa conceptual 1 del segundo periodo. En primer lugar, el movimiento rectilíneo. Aquí tenemos un pequeño video de un movimiento rectilíneo. En él, una motocicleta aparece y mantiene una velocidad constante. Ese movimiento rectilíneo tiene unas características. En primer lugar, es un movimiento uniforme y tiene una velocidad constante. También podemos observar un movimiento variado, como en este caso. En este video tenemos unas motocicletas. Inicialmente, correcto, una motocicleta más rápido que la otra. A continuación, vamos a prestarle atención a un auto que aparece en la filmación que tiene un movimiento particular. En primer lugar, trae una velocidad y en este momento, por asunto de carretera, prácticamente se detiene. Cuando él se detiene, el movimiento es variado. Es variado porque su velocidad disminuye. En este caso, produce una desaceleración. Y posteriormente, entonces el vehículo continúa en marcha aumentando su velocidad. Si aumenta su velocidad, entonces también aparece una aceleración constante. Otro caso es el caso de caída libre. Aquí tenemos otro video explicativo. En este video vemos caída libre. Es un momento de caída libre de agua y vemos que a medida que cae, pues el agua aumenta su velocidad. Como lo explican ahí claramente, si la velocidad de las gotas de agua que caen aumentan, pues claramente hay una aceleración. En este caso, de caída libre, la única aceleración que aparece se denomina gravedad. El sistema de movimiento rectilíneo necesita un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Es el conjunto de coordenadas espacio-tiempo que se requieren para poder determinar la posición de un cuerpo en el espacio. Puede ser el ojo del observador, en el caso del video de la motocicleta, desde el lugar donde se filmó, y así los demás. Los sistemas de referencia son importantes para poder describir todos estos movimientos. Adicionalmente, a la descripción aparece una serie de interpretaciones gráficas. Las gráficas que tienen un sistema de referencia pueden ser de posición contra tiempo, como lo vemos acá, velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo. Este es un ejemplo de un corredor que se desplaza a 100 metros. Este corredor también lo podemos analizar con los videos anteriores. ¿Cómo lo relacionamos? En el caso de la motocicleta, cuando lleva una velocidad constante, entonces aparece en la gráfica de posición contra tiempo esta parte de la gráfica. Esta parte de la gráfica es una gráfica de movimiento con velocidad constante. ¿Y por qué sabemos que tiene velocidad constante? Porque en este caso recorre espacios iguales en tiempos iguales. Es lo que aparece en esta parte de la gráfica. Y si eso sucede es porque entonces tiene una velocidad que permanece constante. En esta parte, la gráfica, la velocidad permanece constante. Si la velocidad es constante, entonces sucede que no vamos a encontrar aceleración. Por eso, en este gráfico de aceleración, la aceleración con respecto al tiempo vale 0. No hay aceleración. Como ya vimos esa primera parte, vamos a analizar qué sucede en el caso del vehículo. El vehículo que vimos en este video tiene dos movimientos. Un movimiento, cuando analizábamos inicialmente el video, que él frena, y otro movimiento en el cual él se mueve rápidamente, decimos acelera. Cuando se produce esa aceleración, el movimiento produce una gráfica de posición contratiempo donde recorre ya una mayor distancia en un menor tiempo. Esa gráfica de ese movimiento nos va a representar el movimiento del automóvil. ¿Y por qué es importante ese movimiento de automóvil? Porque en ese movimiento de automóvil la velocidad es variable. ¿Qué quiere decir? Miremos nuevamente esta gráfica de velocidad. La camioneta prácticamente se detuvo en el hueco y nuevamente empezó su velocidad a aumentar rápidamente. Y esa gráfica de velocidad contra tiempo ya me genera una gráfica, una relación lineal.
¿Qué pasa con la aceleración? Pues en este caso la aceleración ya no vale cero. La aceleración ya tiene otro valor diferente de cero, que es la que le permite aumentar su velocidad. Para comprender un poco más esta situación, entonces vamos a detenernos nuevamente en las gráficas y los conceptos que representamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues principalmente vamos a tratar de mirar la velocidad que aparece aquí como una pendiente. ¿Cómo aparece la velocidad como una pendiente? La velocidad aparece como una pendiente en la gráfica de posición contra tiempo. Miremos aquí. Esa gráfica de posición contra tiempo, en el caso de la motocicleta, podemos interpretarla como posición final menos posición inicial. Esta letra X representa posición, la letra F final, menos X posición inicial, la letra Y. Esta es una simbología muy utilizada en física. Miremos acá la posición final, 100 metros, la reemplazamos aquí, menos posición inicial, 35 metros. ¿Por qué? Porque dijimos que solamente en este pedazo de acá tenemos una velocidad constante. Lo dividimos entre el tiempo, 10.41 segundos, menos 5.4 segundos. Esta operación me da 12.97 metros por segundo, que me coincide aproximadamente con la velocidad obtenida en este transcurso de tiempo. Miren la gráfica, ahora sabemos de dónde sale ese valor de velocidad. Ahora, la aceleración como pendiente. La aceleración como pendiente parte de esta gráfica de velocidad, justamente donde vemos que la velocidad aumenta. Aquí vamos a calcular su pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? Nuevamente el concepto es el mismo. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. En este caso, la velocidad final está marcada por 12.96 menos velocidad inicial 0 sobre tiempo inicial 0, tiempo final 5.4 segundos y el tiempo inicial es 0. Muy importante mantener aquí el orden de los tiempos. Primero va el final, 5.4, y luego va el inicial, 0 segundos. Hacemos esta resta arriba, nos da 12.96 metros por segundo. Hacemos esta resta abajo, da 5.4 segundos. Y la división da 2.4 metros por segundo al cuadrado. Ojo, este metros por segundo al cuadrado es característico de la aceleración. ¿Por qué? Una aceleración de 2.4 metros por segundo al cuadrado se interpreta como que la velocidad del auto aumenta 2.4 metros por segundo cada segundo. Entonces este cuadrado lo vamos a leer como aumenta 2.4 segundos cada segundo. Ahí vendría la interpretación de segundo al cuadrado. Y finalmente, el desplazamiento. En el desplazamiento, entonces nosotros vamos a encontrar un concepto importante en la gráfica de velocidad, que es el área. Esta gráfica que tenemos aquí de velocidad contra tiempo, la hemos nuevamente puesto en este gráfico porque vamos a analizar dos figuras geométricas muy comunes, un triángulo y un cuadrilátero. En el triángulo vamos a calcular el área. El área de un triángulo es base por altura sobre 2, en este caso la base mide 5.4 segundos, multiplicado por la altura, que es 12.96 metros por segundo, y lo dividimos entre 2 para completar la fórmula del área del triángulo, da 35 metros. Efectivamente, el movimiento avanza 35 metros, como aparece en esta gráfica de posición, 35 metros en los primeros 5.4 segundos. Y vamos a calcular el área de esta figura, que es un cuadrilátero. El área del cuadrilátero sería entonces el área de un rectángulo, base por altura. La base es 10.41 segundos menos 5.4 segundos, porque recordemos que solamente es esta base acá. Entonces restamos el mayor tiempo menos el menor tiempo, eso me da la base, por la altura, que es 12.96 metros por segundo. Ese resultado da 65 metros solamente en esta figura. Si sumamos las dos figuras, obtenemos el área completa. El área completa sería sumar 35 metros más 65 metros, me da 100 metros. Eso equivale a que el desplazamiento total, en el caso del móvil, es de 100 metros. Es el valor que tenemos acá. Por eso aparece esa parte completamente. Muy bien, espero que hasta allí estemos entendiendo. En esta diapositiva vamos a analizar entonces nuestro segundo mapa conceptual. El segundo mapa conceptual del segundo periodo dice movimiento en el plano. En el movimiento en el plano ya tenemos un video, por ejemplo.
Exactamente, una caída libre de un objeto, un balón en este caso, y se desplazan en plano. ¿Por qué motivo en un plano? Porque el balón avanza y también cae, es decir, que aparece un plano que tiene componentes X y Y. En este tipo de movimiento vamos a observar unas magnitudes. Las magnitudes pueden ser magnitudes tanto escalares como vectoriales. Las magnitudes escalares se describen solo con un valor numérico y un patrón o unidad de medición. Ejemplo de estas magnitudes: el tiempo, la masa, la temperatura, la distancia, la rapidez, el volumen, la energía, la densidad, la presión, entre otras. Y estas magnitudes se suman o se restan como si fueran números reales. Es decir, no se representan con flechas. Hay otras magnitudes que se denominan vectoriales. Sobre eso me voy a tener un momento en esta presentación sobre qué son los vectores. Se describe con un valor numérico, un patrón de medición y una dirección o un sentido. Se suman o se restan por medio de componentes rectangulares X y Y. Se utilizan generalmente el teorema de Pitágoras. Y en el desplazamiento, la velocidad, aceleración, fuerza, impulso y cantidad de movimiento, vemos algunos ejemplos de estas magnitudes. Y siempre se representan con flechas. En resumen, las flechas nos van a servir para representar vectores. Y los que no son flechas se representan simplemente con valor numérico, como las magnitudes escalares y un patrón de medición. Otros conceptos importantes que vamos a estudiar es el concepto de posición. ¿Qué es una posición de una partícula? Es una magnitud vectorial. Nuevamente, si es un vector, ya sabemos que corresponde a la ubicación de una partícula respecto a un sistema de referencia elegido, el cual se considera en el origen de un sistema coordenado. Se puede abreviar la posición de una partícula en un movimiento de una dimensión horizontal con la letra X, y se puede abreviar la posición de una partícula en movimiento de una dimensión vertical con la letra Y. O sea que tenemos una posición que depende de X y Y en el movimiento del plano. ¿Qué es el desplazamiento? Se define como la magnitud vectorial y corresponde a la variación del cambio o cambio de posición de una partícula en dos tiempos distintos. Así tenemos X sub Y, posición de la partícula en un tiempo inicial, y X sub F, posición de la partícula en tiempo final. Y esta representación delta X habla del desplazamiento. Restamos posición final menos posición inicial. Además, tenemos velocidad. ¿Qué es la velocidad? Es la magnitud vectorial nuevamente. Se obtiene al dividir el desplazamiento entre el tiempo empleado. Y por último, la aceleración, que es otra magnitud vectorial que corresponde al cambio de la velocidad en un tiempo determinado. Esa aceleración también la podemos nosotros calcular como en la presentación anterior. La distancia, entonces, es una magnitud escalar y corresponde a la longitud de la trayectoria recorrida por una partícula al moverse de una posición a otra. La distancia, entonces, es escalar, al igual que la rapidez. La rapidez es escalar porque se obtiene, en este caso, de la división de la distancia recorrida entre el tiempo empleado. Muy bien, esa es otra magnitud que es escalar. Ya vimos este video, espero que tengamos allí aclaración. Finalmente, en esta presentación vamos a afianzar mis conocimientos sobre las magnitudes vectoriales. Hay una página de vectores de animación en esta dirección electrónica que nos va a ayudar a entender un poco más esto. Las siguientes son las velocidades de un proyectil. Un proyectil es, como en el caso del video, el balón que se lanza vertical y horizontalmente. Para entender esta tabla, primero vamos a analizar qué sucede en esta presentación. Vamos a mirar acá entonces la presentación que tenemos a continuación. Esta presentación es PHET Colorado, y vamos también a mirar nuestro Excel, que nos va a ayudar a entender un poco más la simulación. Aquí tenemos entonces dos vectores, o bueno, tres vectores: el vector A, un vector B y un vector C, o un vector S denominado suma. Estos tres vectores, cada uno de ellos tiene componentes rectangulares. La componente del vector A en el eje X es 6 unidades, 6 metros. Y en el eje Y es 3 metros o 3 unidades. Estas dos componentes se conocen en este caso como las componentes rectangulares del vector A. Si miramos acá, en Excel, yo he puesto entonces A sub X y A sub Y como las dos componentes, y los mismos valores, 6 y 3. ¿Cómo obtenemos el valor de la magnitud total?
aplicando teorema de Pitágoras. ¿Cómo se aplica el teorema de Pitágoras? Raíz cuadrada de la velocidad o la componente en x al cuadrado más la raíz cuadrada de la componente en y elevado al cuadrado. Esto aplica para todos los vectores. Por eso me obtengo 6.70, que es el valor de esta magnitud que tenemos acá. Para b tenemos también dos componentes, una que vale 7 en x y otra que vale 5 en y. Aquí tenemos 7, en este caso pueden ser 7 metros por segundo, y en y tenemos 5. Este vector b de la misma manera tiene una magnitud de 8.6. ¿Cómo se obtiene 8.6? Aplicando teorema de Pitágoras. Elevamos al cuadrado el 7, elevamos al cuadrado el 5, sumamos los dos cuadrados y sacamos la raíz cuadrada. Adicionalmente, podemos calcularle una dirección. Esa dirección se obtiene a partir de las componentes rectangulares. En este caso, aplico la función trigonométrica tangente. Esa función trigonométrica tangente que aparece aquí, tangente a la menos 1, siempre se coloca entonces la componente en y, a sub y, sobre a sub x. En este caso sería tangente a la menos 1 de 3 dividido 6. Y ese resultado me da el ángulo que encontramos aquí, 26.6, y el ángulo que encontramos aquí para el caso de B es de 35.53, igual que en el caso anterior. Estos dos vectores al sumarse me producen un vector S suma. ¿Cómo obtengo ese valor de 15.3? Es lo que quiero explicar en este Excel. Al 6 que tenemos aquí, este valor de 6, solo en la componente en X le vamos a sumar el valor de 7, que es la componente en X. Si sumo 6 más 7, el resultado será 13. Por lo tanto, este 13, mire, corresponde al resultado de la suma de las componentes a sub x y b sub x. En el caso de y, hacemos lo mismo. Tomamos la componente en y del primer vector, que en este caso es 3, la componente en y del segundo vector, que en este caso es 5, y sumamos 3 más 5, 8. Estas dos componentes, 13 y 8, son las componentes de nuestro vector suma. Aquí lo tenemos, 13 y 8. Si lo vemos en el gráfico, aquí tenemos 6, aquí tenemos 7 en el eje X, y 6 más 7, 13. En el gráfico aquí tenemos 3 en el eje Y, 5 en el eje Y, 3 más 5, 8. Aquí tenemos las dos componentes, la componente vertical y la componente horizontal. Si tenemos las dos componentes, vertical y horizontal, para calcular nuestro vector suma, aplicamos el teorema de Pitágoras. Es así entonces que repetimos el proceso del teorema de Pitágoras, en este caso para 13, que es la componente en X elevado al cuadrado, más 8 elevado al cuadrado, se suman los dos cuadrados y la raíz cuadrada me da 15.26, que es que en este caso aproxima 15.3. Y el ángulo 31.6 se obtiene de sacar tangente a la menos 1 de la componente en y, 8, dividido 13. Ese ángulo lo obtenemos así. Si yo varío, por ejemplo, alguno de estos datos o alguno de estos gráficos, pues va a variar la componente. Miren un ejemplo. Si yo tomo esta variación aquí de este vector, el vector suma se me va a afectar. Si yo tomo este vector, por ejemplo, y lo llevo en el caso opuesto acá, mire, justamente 6.7, aproximadamente con el mismo ángulo, este vector sumado a este otro vector, miren acá, este vector que va diagonal hacia arriba, con este vector que va diagonal hacia abajo, me produce una resultante 0. ¿Qué quiere decir? Que los dos vectores se han restado, de tal manera que se anulan las componentes. Y si nos ponemos a analizar esta componente 3 positiva, se anula con esta componente 3 negativa. Esta componente 6 en x positiva se anula con la componente 6 en x negativa. Eso quiere decir la suma de vectores. Lo que planteamos en adelante es poder resolver el problema que yo le planteo en la diapositiva utilizando esta tabla de Excel y haciendo su trabajo en el cuaderno. ¿Qué sucede cuando, en el caso de acá, conozco la magnitud del vector? Mire, 13.3, el vector A, 13.3. Entonces tomo el vector A y le llevo hasta 13.3, aproximadamente 10.3. Ahí está. 10.6 y 10.3. Y produce un ángulo de 60.9. Entonces, si yo debo tener un ángulo de 60.9, entonces yo hago esto, inclino 60.9, ahí tenemos el vector. 10.3
y el ángulo de 60.9. Para este vector, yo puedo entonces calcular las componentes en X y en Y. Ahora ya no aplicamos tangente. Para el caso de la componente en X, aplico la función coseno. ¿Qué operación hago? Tomo el vector 10.3 y lo multiplico por el coseno del ángulo 60.9. Esa multiplicación del vector por el coseno del ángulo me va a dar la componente en X del vector. Esta componente que vale 5, la obtengo de esa manera. Y la componente en Y la puedo obtener multiplicando el vector, en este caso 10.3, por el seno del ángulo. Y el seno del ángulo sería 60.9. Ahí obtengo 8.99, es decir, casi 9, que es el que tenemos acá. Esas dos componentes. Repito el proceso en el caso del vector B. Si quiero que el ángulo sea 28.6 y el ángulo 28.6 y el vector 12.5, tomo este vector que está aquí en la simulación y primero marquemos el ángulo 28, ahí está, casi 28 y la magnitud 12.5, exactamente. Entonces vamos aquí despacio, tratarlo de hacerlo bien, 12.5, 12.2, 12.8 y el ángulo 28. Hay que restarle acá, ahí está. Miren, 12.5 es la magnitud del vector y 28.6 es el ángulo que forma el vector. Fíjense que en este caso, este vector sumado con este otro vector me producen este resultado. Pero nuevamente, ¿cómo producen el resultado? Este vector 12.5 con el ángulo 28.6 obtengo la componente en X y la componente en Y. ¿Cómo la obtengo? Multiplico, ojo, 12.5 por el coseno de 28.6. Esa multiplicación me va a producir esta componente, 10.97, y aquí la aproximan a 11. En el caso de Y, multiplico 12.5 por el seno, de 28.6. Y ese resultado sirve para obtener 5.98, que en este caso es 6. Y la suma nuevamente las componentes en X, 5 más 11 me da 16, 9 en el eje Y más 6 en el eje Y me da 15, y estos resultados, aplicando el teorema de Pitágoras, me da este resultado, 21.9 y 43.2 grados mi ángulo de inclinación. Este es el vector suma, y aquí lo hemos definido de lo mismo. Este resultado y este resultado lo elevamos al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada, 21.9, es el dato que tenemos acá, y el ángulo es 43.14, aproximadamente 43.2. ¿Qué se pide entonces en este caso? Se pide hacer lo mismo, pero entonces ahora vamos a tratar de hacerlo con las componentes que nos están dando allá en el ejercicio de la tarea. A manera de ilustración, miremos cómo sería aquí, cómo procedo en este caso. En este caso yo tengo aquí un vector. Entonces aquí tengo un vector que tiene dos componentes, en A, en X y en Y. Entonces, 4 y 3. Tomo el vector A, tomo este vector A que está aquí, y hago que componente en X mida 4. Ahí está midiendo 4. Ahí está midiendo 4. Y en Y mide 3. Entonces bajo el vector hasta que mida 3. Exactamente, miren, 4 y 3. Y me da un resultado de 5. Ese valor de 5 lo debo escribir aquí, porque es mi resultado del vector. ¿Cómo lo obtengo? Entonces escribo igual, tomo la componente en X que está aquí, la elevo, aquí en mi computador es al, la tecla enseguida de la ñ y un espacio. Ese triángulo quiere decir elevado al cuadrado, más, nuevamente explico, tomo la componente en Y, hago clic, nuevamente al, enseguida la ñ y una tecla, hago un espacio, quedaría elevado al cuadrado, y a toda esta expresión le debo sacar la raíz cuadrada. Entonces desde el principio abro, al final cierro un paréntesis, y aquí escribo raíz. Automáticamente si yo escribo raíz, el sistema me saca la raíz cuadrada. Estoy aplicando el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de los catetos, su suma al cuadrado de cada uno. Entonces automáticamente me da 5, así como está aquí. Y el ángulo, entonces el ángulo lo escribimos en este caso en el computador,
sería arco tangente. Aquí la función de arco tangente es a tangente. Abre paréntesis, siempre dividimos y, que sería 3, dividido entre x, que sería 4. Cierro paréntesis, y en el caso de este computador, este resultado me da en radianes, tengo que pasarlo a grados. Entonces lo que yo hago es multiplicar el valor por 180 y el resultado dividirlo entre pi. 36.86 grados. Ese resultado que está aquí, ese resultado que aparece acá. Lo mismo pueden hacer para B y lo mismo pueden hacer acá en el caso de C. Esto lo pueden hacer en su cuaderno, no hay ningún problema. Lo hacen y lo trabajan. En el caso del segundo ejemplo, aquí doy la magnitud del vector y el ángulo. Pues tomo el vector A hasta que mida el ángulo de 60.9. Entonces, acá 60.9 y una longitud de 10.6. O sea que yo tengo que hacer coincidir aquí 10.6, mire, 60.9, 10.8. Aquí tengo un valor aproximado. Ustedes deben hacerlo y luego comprobar ahí sus datos en la calculadora. ¿Qué pedimos hacer en este caso? Aquí tengo un movimiento parabólico. La velocidad horizontal del proyectil es 4, entonces mire 4, y la velocidad vertical es 3. Aquí están. Calcular la velocidad total. Entonces toma un vector, nuevamente puede ser el vector D, y usted hace que coincida la componente 4 en X. O sea, tomo aquí el valor de 4 en X, ahí está, y 3 en Y, ahí está. 4, 4 en X y 3 en Y, ahí está. 4 y 3. Y este sería el valor 4.2, el valor de la magnitud, el valor de la dirección. Eso es lo que me está pidiendo. Y acá hacemos lo contrario. Obtengo este valor, 10.6, y me piden la componente. ¿Cómo calculamos la componente? Recuerde que lo que hacemos es tomar la magnitud del vector y multiplicarlo por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es 60.9. Ese valor del coseno, en este caso lo multiplicamos por pi y lo dividimos entre 180, porque en esta calculadora pues debo pasar todo a, que están radianes, lo paso a grados, y aquí me daré la componente, 5.15. Estudiantes, espero que hayan entendido esto, resuelven en su cuaderno de física y pueden enviarme al correo sus notas con el ejercicio resuelto. Que tengan muy buen resto de día, que les pasen muy bien, felicidades.